Muy buenas tardes, hoy vamos a desarrollar la unidad 6 de nuestro programa de medicina legal. El tema a tratar es medicina legal del trabajo. Podemos definir a la medicina legal del trabajo como una rama de la medicina legal que se encarga del estudio de los accidentes de trabajo, así como también de las enfermedades que se producen como consecuencia de la actividad laboral que uno realiza. Pero no solamente se basa fundamentalmente en el estudio de los accidentes de trabajo y de las enfermedades de trabajo, sino también hace referencia a la prevención que se deben tomar para evitar justamente estos accidentes y estas enfermedades de trabajo. En cuanto a la legislación, nosotros podemos ver que hay tres tipos de disposiciones normativas que uno puede llegar a abordar con relación al tema de la medicina legal del trabajo. Primeramente, en el Código del Trabajo podemos encontrar en el artículo 8 la definición de trabajo. Se entiende por trabajo a los fines de este código toda actividad humana consciente y voluntaria prestada en forma dependiente y retribuida para la producción de bienes y servicios. Entonces, esa es la definición que da el Código del Trabajo, la ley número 213/93. Entonces, podemos hablar que esta disposición normativa no solamente regula los referentes al tema de la relación jurídica existente entre el trabajador y el empleador. Como sabemos, el derecho laboral es de carácter privado, porque justamente regula las relaciones de estos dos sujetos del trabajo, tanto el empleador como el trabajador. Pero también existen personas que por la función que desempeñan no se rigen por el Código del Trabajo. Por ejemplo, los funcionarios públicos se rigen por la ley del funcionario público, los funcionarios judiciales se rigen por la ley del funcionario judicial, los diplomáticos y consulares también se rigen por su propia ley, los docentes también se rigen por su propia ley, y en todo caso el Código del Trabajo tendría una aplicación supletoria. Por eso podemos definir entonces al trabajo como esa actividad humana, consciente y voluntaria, retribuido que el trabajador le brinda al empleador. Entonces, nuestro código de trabajo, al aplicarse muchas veces de manera supletoria, también contempla otras disposiciones que hacen relación al tema del trabajo. Por ejemplo, en el artículo 62 y literal D, E y L, habla en el artículo, le hablo justamente en el artículo 62, habla de las obligaciones de los empleadores, y en el literal D dice suministrar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y elementos necesarios para ejecutar el trabajo convenido, los cuales serán de buena calidad y repuestos tan pronto como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan obligado a usar herramientas propias. También en el literal E habla de, a ver, en el literal E habla de proporcionar un lugar seguro para la guarda de los útiles y herramientas del trabajador bajo inventario que podrá ser solicitado cualquiera de las partes. Y en el literal L, en este fundamentalmente, dice adoptar conforme a las leyes y reglamentos las medidas adecuadas a los establecimientos industriales y comerciales para crear y mantener las mejores condiciones de higiene y seguridad del trabajo, previniendo lo posibles los riesgos profesionales. El artículo 198 habla fundamentalmente de la jornada laboral de los trabajos insalubres, que dice que todo trabajo insalubre, digamos, no puede tener una duración máxima de 6 horas. Por eso es que, por ejemplo, los personales de blanco generalmente se limitan a 6 horas diarias su jornada laboral porque son, digamos, de carácter
insalubre. Entonces, el artículo 198 establece que cuando el trabajo debe realizarse en lugares insalubres o que por su naturaleza ponga en peligro la salud o la vida de los trabajadores, o en condiciones penosas o en turnos continuos o rotativos, su duración no excederá de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales, debiendo percibir el salario correspondiente a jornada laboral normal de 8 horas. Bien, entonces hablamos un poco de las disposiciones, de algunas disposiciones que hacen referencia a nuestro tema. Fundamentalmente es obligación del empleador proporcionar, digamos, herramientas en buenas condiciones al trabajador, justamente para evitar los accidentes del trabajo. También, como mencionamos, adoptar todos los mecanismos de prevención para evitar justamente estos accidentes de trabajo. Bien, el Código de Trabajo entonces regula todo lo relacionado: jornada laboral, remuneración, contrato de trabajo, modalidades del contrato de trabajo, qué tipo de horarios de trabajo, el nocturno, diurno, mixto, en fin, todo lo referente a la relación entre trabajador y empleador lo encontramos en el Código del Trabajo. En el Código Penal, en el artículo 205, se establece la exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Y básicamente dice que el titular de un establecimiento o empresa y su responsable de la prevención de accidentes de trabajo que causara o no evitara que los lugares o medios de trabajo incumplan las disposiciones legales sobre la seguridad y la prevención de accidentes en lugares de trabajo, claramente incumpliera las exigencias del cuidado técnico y con ello peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. Los responsables, conforme al inciso primero, que omitieran informar en forma idónea a los empleados sobre los peligros para la vida o la integridad física vinculados con los trabajos y sobre las medidas para la prevención, serán castigados con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Y tercero, establece que el que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado en los casos del inciso primero con pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa, y en los casos del inciso segundo con multa. Entonces también vemos que en el Código Penal está tipificado el tema de la exposición a las personas en los lugares de trabajo peligrosos. Siempre se debe informar de las condiciones y no exponer al trabajador a lugares peligrosos sin que se tomen todas las medidas necesarias. El Código Sanitario básicamente habla de que fundamentalmente sobre el tema de la salubridad o no del trabajo. ¿Quién establece que un trabajo es salubre o insalubre? El Ministerio de Salud a través en el Código Sanitario. Entonces, siempre que con la actividad profesional uno se exponga a ciertos accidentes o enfermedades profesionales, podemos considerarse como un trabajo insalubre. Pero es el ministerio quien determina esa calificación. El libro de Dionisio González Torres básicamente habla también de las categorías de los locales de trabajo. Dionisio González Torres habla, por ejemplo, de los locales de trabajo peligrosos. ¿Cuáles son los locales de trabajo peligrosos? Aquello que, por ejemplo, con la actividad laboral que uno realiza puede causarse lesiones. Por ejemplo, las fábricas de aluminio, las fábricas de vidrio, las fábricas de pólvora. Entonces, cualquier accidente puede generar lesiones leves o graves a los trabajadores o a las personas que están trabajando en ese lugar. También se habla de los locales de trabajos molestosos, aquellos, por ejemplo, habla de las curtiembres, aquellos que generan mal olores como los mataderos, etcétera, o los locales ruidosos, también como las fábricas de producción de hierro o cualquier fábrica que genere ruidos molestosos.
Dionisio González Torres habla de que, o sea, cataloga a estas fábricas también como locales de trabajo molestosos. Y los insalubres son aquellos que por la actividad laboral que uno desempeña también expone su condición física a ciertos accidentes, pero sobre todo a exponerse a ciertas enfermedades. Por ejemplo, los hospitales, ¿verdad? El personal de blanco muchas veces se exponen también con el trabajo que uno realiza a no solamente a accidentes de trabajo, sino también a enfermedades. Entonces, por ejemplo, vemos que un personal de blanco puede contraer algún tipo de virus en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que son enfermedades profesionales y es trabajo de la medicina legal del trabajo establecer ese nexo causal entre la enfermedad y la actividad profesional que uno realiza. Los trabajos de recolección de basura también, por ejemplo, pueden ser considerados trabajos insalubres y otros tipos de trabajo. Entonces, cuando se produce un accidente de trabajo o se produce una enfermedad profesional como consecuencia de la actividad que uno realiza de manera continuada durante un cierto periodo de tiempo, entonces es ahí donde tiene que entrar el trabajo del perito para poder determinar si es que ese accidente ocurrió durante el trabajo y si es que esa enfermedad profesional ocurrió como consecuencia del trabajo. Entonces ahí hay que analizar tres elementos que deben existir para que el perito pueda considerarse que ha ocurrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. El primer elemento es el elemento casual. ¿Qué significa eso? Establecer el nexo casual entre lo que uno realiza y el accidente de trabajo. Por ejemplo, si yo soy un trabajador que estoy operando una máquina que corta aluminio y me corto 3 dedos en el ejercicio de mi trabajo, evidentemente que existe ese nexo casual entre lo que yo estaba haciendo, el peligro que existía y el resultado final que fue el accidente de trabajo. Entonces, el nexo casual es el accidente de trabajo con relación a la actividad que yo estaba realizando. Otro elemento que el perito tiene que determinar es el horario. Si es que ese accidente se produjo en horario laboral. Y también el otro elemento que el perito tiene que determinar es la jornada. Si es que ese accidente de trabajo se produjo durante el cumplimiento de mi jornada de trabajo. Entonces, una vez que el perito haya establecido el nexo casual y que el accidente o la enfermedad profesional se produce como consecuencia, o sea, se produce en el horario y durante la jornada, estamos viendo que se reúnen todas las características para establecer que ese accidente se produjo durante el trabajo o esa enfermedad profesional se realizó como consecuencia de ese trabajo durante muchos años. Entonces, por ejemplo, si es que un empleado, un trabajador está asegurado al IPS y tiene un accidente de trabajo, entonces ahí se tiene que establecer, digamos, una junta médica, una mesa examinadora. Y si es que, por ejemplo, era un operario de máquina y perdió los dos manos más un pie, evidentemente que ya no va a poder realizar ningún tipo de actividad profesional. Entonces, si se comprueba que ese accidente se produjo como consecuencia de la actividad laboral que realizaba, seguramente va a recibir una pensión por invalidez, ¿verdad? Entonces, es fundamental también determinar eso. Y el trabajo del perito, ¿verdad? No solo, donde va a intervenir un médico siempre y cuando se tiene que evaluar la condición de la salud
del afectado, ¿verdad? En caso de accidente o enfermedad profesional. Pero sobre todo también se tiene que evaluar los mecanismos de prevención. Porque en el momento de la realización de las pericias, por ejemplo, de una máquina trituradora de vidrio, y el perito establece que el empleador no le facilitaba los elementos de prevención al trabajador, evidentemente estamos en presencia de que hay una omisión legal por parte del empleador. Entonces el empleador tiene que proporcionar todos los elementos de prevención para accidentes y o enfermedades profesionales. Entonces ahí también se podría, no solamente si es que estaba en orden, si es que estaba asegurado el IPS, contaba con cobertura previsional, también se le podría imputar al empleado por no tener en condiciones sus elementos que utilizan sus trabajadores, ¿verdad? Entonces la prevención es fundamental. Entonces ahí el perito va a determinar si es que esa maquinaria, por ejemplo, estaba correctamente funcionando, cuál fue la última vez en que tuvo su mantenimiento, si el operario tenía guantes, casco, gafas. Nosotros vemos muchísimos accidentes de trabajo. A veces los albañiles se caen una losa sobre los albañiles, o una persona que trabajaba en publicidad se cae sin tener su harnés ni casco. O sea, hay a veces mucha informalidad por parte de los empleadores, ¿verdad? Hacia los trabajadores. Y todo eso tiene que evaluar el perito, ¿verdad? No solamente establecer el nexo casual y si es que el accidente o la enfermedad profesional se produjo durante el horario y la jornada, sino ver también si es que el empleador le facilitó y le proporcionó todos los elementos de prevención a ese trabajador, ¿verdad? Entonces, si es una planta química, si es que estaban correctamente, qué sé yo, hay un accidente de trabajo, bueno, si es que había cartelería de prevención, si se utilizaban guantes, gafas, un montón de situaciones que el perito tiene que determinar para poder deslindar también la responsabilidad por parte de los empleadores, ¿no? Muchas veces ocurren ciertos accidentes y el trabajador muchas veces ni siquiera está asegurado al IPS. Entonces rápidamente, sabiendo el empleador que ocurrió un accidente de trabajo y no estaba cumpliendo con las leyes laborales y ni siquiera lo tenía en condiciones sus maquinarias ni le daba mecanismos de prevención a sus trabajadores, rápidamente tratan de arreglar, ¿verdad? Antes de que haya una demanda en lo civil por una indemnización, ¿verdad? Pero también en la parte penal. Entonces a veces se arregla rápidamente con una indemnización, ¿verdad? Pero hay que ver qué tipo de accidente y qué tipo de enfermedad se desarrolla, ¿verdad? Las enfermedades profesionales también se desarrollan durante mucho tiempo. Por ejemplo, las personas que trabajan en los galpones con aves pueden sufrir avestosis, ¿verdad? Los que trabajan en los chiqueros o en contacto con chanchos pueden sufrir triquinosis. Las personas que están en contacto con polvo, car, clinker, inclusive a lo largo del tiempo pueden llegar a desarrollar cáncer de pulmón o problemas respiratorios. Entonces allí el perito va a establecer si es que esa enfermedad profesional es como consecuencia del trabajo que uno realizaba, y a partir de ahí determinar si le corresponde o no una pensión, a veces un retiro ya anticipado, ¿verdad? Porque ya no puede realizar ese trabajo por la enfermedad misma que tiene y le faltan unos cuantos años todavía para jubilarse. Entonces ahí donde el médico forense o la medicina legal del trabajo interviene para ver si es que no solamente el tema de accidente de trabajo, sino también el tema de enfermedades profesionales. Bien, entonces básicamente esto es la unidad 6. Algunas informaciones más van a tener en el material
en el material de estudios. Y desde ya, muchas gracias por la comprensión y nos vemos en la próxima.